Listo. Listo, Juliana. Entonces, a todos nuestros asociados, muy buenas tardes. Bienvenidos a este segundo módulo de este proceso de entrenamiento Super Cerebro con nuestra coach Juliana Gil Espinosa. Ya en este momento tenemos 37 personas conectadas a nuestra conferencia virtual. Le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por darle continuidad a este proceso de formación dentro del programa de mejoramiento de calidad de vida que nosotros tenemos para nuestros asociados. Bienvenidos. Juliana, muchísimas gracias nuevamente y todos nuestros asociados estamos a tu disposición para continuar con el proceso de entrenamiento. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias Andrés y bienvenidos a todos de nuevo. Me alegra muchísimo verlos aquí otra vez. Hoy vamos a tener la segunda sesión, que es la continuación de la sesión que vimos la vez pasada. Como saben, nos falta una más, que es el siguiente martes. Antes de comenzar, es importante que hagamos un pequeño contexto y es el siguiente. La vez pasada estuvimos reuniéndonos en sesiones de grupo. Esta vez va a ser la metodología un poco distinta. ¿Por qué? Porque la vez pasada dimos como la contextualización de lo que veníamos a aprender. Y en esta sesión vamos a ir un poco más hacia el trabajo personal. Cada uno en esta sesión, la idea es que empiece a poner en sí mismo lo que se va dando cuenta y lo que va aprendiendo. La idea es que esta sesión sea mucho más de vivir el proceso. Para eso va a ser muy, muy importante que ustedes tengan a la mano papel y lápiz. Algunos de ustedes recibieron por correo la guía. En caso de que no la tengan impresa, no pasa nada. La idea es que tengan a la mano papel y lápiz para que podamos ir haciendo los ejercicios, pues esto va a ser muy importante. Lo segundo que hoy quiero contarles es que, así como la vez pasada, van a haber momentos en donde vamos a hacer pausas o pares para que ustedes puedan hacer preguntas y podamos conversar. Aquí la invitación es anímense a participar, bien sea porque tengan una pregunta, porque tengan una reflexión que quieran contarnos o porque quieran de pronto verificar conmigo de lo que se van dando cuenta y podemos conversar. En caso de que ustedes quieran hacerlo, van a haber dos opciones. La primera opción es que si se animan a hacerlo en público, pueden levantar la mano. ¿Cómo se hace eso? Ustedes en su Zoom, en su pantalla, en la parte de abajo, tienen un icono que se llama chatear. Cuando ustedes hunden, les va a aparecer una imagen parecida a la que ustedes están viendo a la derecha de la pantalla que yo les muestro, donde aparecen dos participantes y abajito está la palabra o el icono levantar la mano. Ustedes hunden allí y cuando vayamos al espacio de preguntas, yo voy a saber quiénes están interesados en hablar y voy a poder darles la palabra. En caso de que no se animen a hacerlo públicamente, y ojalá sí lo hagan, hay una segunda opción. Y la segunda opción es que en esta misma ruta, chatear, abajo ustedes van a ver que dice para todos. Ahí, en vez de escribir para todos, buscan el usuario que se llama preguntas. Hay un usuario, que es una persona que me está ayudando, que se llama preguntas. Ustedes, en vez de decir para todos, seleccionen el que dice preguntas y allí van a poder escribir las dudas, inquietudes o reflexiones que se les vayan ocurriendo y en el momento en el que hagamos el pare, vamos a poder interactuar también con eso. Yo no voy a decir quién escribió la pregunta, sino simplemente alguien nos pregunta y respondo. ¿Hasta allí hay alguna duda? Bien, entonces, Juli, dime por favor. Juli, quería comentarle a nuestros asociados que para quienes de pronto no tienen la guía, entonces la vamos a compartir en este momento por el chat, de todos modos pues haciéndola o recordando lo que tú comentabas, que es igual, si no se tiene la guía pues se va a trabajar con la información que se presenta en pantalla, pero para quienes de pronto no recibieron el correo, porque no están de pronto dentro del listado de inscritos, ya vamos a compartir en este momento por el chat esta información. Bien, muchísimas gracias. Hay una segunda cosa que queremos contarles y es que algunos de ustedes nos comentaron que querían como poder tener una conversación sobre lo que nos se venían dando cuenta, que querían hacerlo de una manera más privada. Entonces vamos a tener un regalo para ustedes y es que para las personas que se queden hasta el final de la sesión vamos a tener una pequeña rifa en la que dos personas se van a ganar una sesión de coaching conmigo. ¿Esto cómo va a funcionar? Al final de la sesión, quienes estén interesados se quedan, va a aparecer una pregunta, la responden en el chat y nosotras vamos a verificar quién la respondió bien y esas personas, dos, se van a ganar una sesión de coaching.
Pero para esto es muy importante algo, y es que todos tengan en su usuario su nombre personal y no el nombre del equipo en el que están. ¿Y eso cómo se hace? Y es que cuando ustedes se ven a ustedes mismos en la fotico y ponen el cursor en su imagen, va a aparecer un letrerito de solicitar algo y unos punticos. Cuando hunden los punticos, se va a abrir esas opciones que están allí y va a aparecer la palabra renombrar. Cuando ustedes hunden renombrar, les aparece la opción para cambiar el nombre y van a poner su nombre personal, por favor, nombre y apellido, y así Isabel y Carolina van a poder saber quiénes nos acompañaron toda la sesión y van a poder participar de la rifa de las 2 sesiones de coaching. Se van a rifar 2 sesiones esta vez y 2 sesiones en la próxima vez a personas diferentes, así que hay varias oportunidades para que puedan tener ese beneficio de la conversación privada conmigo. ¿Hasta allí dudas? Bien. Sé que hay algunas personas que de pronto no vinieron la vez pasada y para eso vamos a hacer un resumen súper cortico y así hayan venido nos sirve para recordar. La sesión pasada hablábamos de el poder que tiene nuestro cerebro en ser el creador de nuestra realidad. Y ser creadores de nuestra realidad lo que significa es que tenemos la responsabilidad sobre nuestros resultados y como tenemos la responsabilidad sobre nuestros resultados, podemos tener también el poder de generar cambios. ¿Y esto cómo funciona? Funciona porque nuestro cerebro todo el tiempo está tomando decisiones basadas en la información que tiene guardada, que ha adquirido a través de la historia. Es decir, que nosotros actuamos en el mundo y lo vemos a través de las gafas que tenemos puestos. Y esas gafas están hechas con todo lo que hemos vivido a través de nuestra historia. Es decir, que nuestros pensamientos terminan generando nuestra realidad y nuestros pensamientos son el lenguaje de nuestro cerebro. Además, hablábamos también que las emociones son la energía que finalmente nos permite actuar. Son como esa gasolina que generan acción. Y como todo el tiempo estamos trayendo información de nuestro pasado, pues todo el tiempo estamos resintiendo lo que ya sentimos. Es decir, que además de nuestros pensamientos, también nos estamos alimentando de la gasolina de nuestro pasado. Y por eso nos termina quedando tan difícil generar resultados distintos. Las emociones son supremamente importantes porque a mayor carga emocional hay mayor aprendizaje. Y finalmente lo que decíamos era que el modo en el que pienso y siento termina generando mi estado del ser, termina generando ese quien yo soy en el mundo que obtiene los resultados que tenemos. Es decir, que para yo poder generar resultados distintos necesito tener cuidado en la manera en la que pienso y rediseñar también mis estados emocionales. Y a eso venimos el día de hoy. El día de hoy lo que vamos a hacer es vivir como un examen personal. Vamos a hacer un pare y vamos a tomarle foto a nuestro mundo de todos nuestros pensamientos y de todos nuestros sentimientos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a vivir distintos ejercicios que la idea es que los vayamos haciendo juntos y que ustedes me vayan contando qué les va pasando y así al final de la sesión la idea es que vamos a tener un mapa que nos va a permitir darnos cuenta qué es eso de nosotros que genera los resultados que tenemos. ¿Cuál es esa parte de responsabilidad que tenemos en los resultados que vamos generando y que tal vez no nos gusten? ¿Hasta allí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Bien. Entonces vamos a continuar con el tema del día de hoy. Y lo primero que vamos a conversar es por qué el autoconocimiento termina siendo vital en nuestros procesos de aprendizaje y de recobrar el poder personal y generar acciones distintas. Y esto sucede porque el autoconocimiento es la competencia que me permite darme cuenta que todo lo que he aprendido en la vida tiene que ver con los resultados que voy teniendo. Y esos aprendizajes son necesarios para yo poder empezar a generarme una vida distinta. Voy a ir más despacio aquí. Hoy vamos a dedicar bastante tiempo a reconocer cuáles son todos los bloqueos internos que no nos permiten como
conectarnos con nuestro poder personal y que nos hacen repetir patrones constantemente. No sé si a ustedes les ha pasado, pero los seres humanos no somos tan innovadores. Nos pasa en la vida una y otra vez lo mismo que ya nos viene pasando en diferentes niveles, con diferentes personas, pero suele pasarnos que empezamos a generar como bucles. No, es que a mí siempre los jefes hombres no me la llevo bien. Es que siempre me pasa que cuando voy a X sitio me pasan X cosas. Es que cuando decido emprender algo nuevo, yo mejor no le digo a nadie porque cuando le digo a alguien siempre se daña. Y como que nos van pasando siempre las mismas cosas y nos quedamos ahí atados. Y para yo poder dejar de repetir patrones en mi vida y poder empezar a tener el poder de generar cambios, necesitamos tener un nivel de conciencia más alto. ¿Y eso qué significa? Tener un nivel de conciencia más alto, lo que significa es que yo pueda ser capaz de identificar qué es eso de mí que está generando los resultados que está generando. Y cuando yo les digo qué es eso de mí, tiene que ver con qué pensamientos están haciendo que yo vea el mundo como lo veo y que obtenga los resultados que obtengo. O en qué emociones me viviré la vida que mis relaciones terminan siendo como son. Entonces, cuando yo tengo conciencia sobre mi responsabilidad en mis resultados, puedo también tener la capacidad de cambiarlos. Y esto a veces no es fácil, porque esto es muy inconsciente. La vez pasada hablábamos que nuestro cerebro toma decisiones con información que está ahí guardada, pero que no es consciente que está ahí guardada. Y por eso normalmente nos pasa que sentimos que nosotros tenemos como verdades reveladas, como información, como que así es en nuestro cerebro. Entonces, todos los paisas son unos berracos, todos los costeños son vagos. Y nosotros además creemos que eso es verdad y es así, y además tenemos las 2000 afirmaciones para decirlo. Y como no nos permitimos darnos cuenta que eso no siempre es así, que a veces sí y a veces no, que mi experiencia con los paisas o con los costeños es solamente mi experiencia, pero pueden haber experiencias distintas, solamente cuando yo me doy cuenta que tiene que ver conmigo, se abre un mundo de oportunidades, porque entonces pueden haber opciones distintas que yo tal vez no haya tenido en cuenta. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda o alguna pregunta? Quiero ir como pasito por pasito, porque después de aquí vamos a empezar con los ejercicios, entonces es muy importante que nos quede claro el por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer el día de hoy. Por ahora no, listo. Entonces, mire, ¿qué es lo que normalmente nos pasa? Y es que como no somos conscientes que lo que nos pasa en la vida nos pasa porque hay un pensamiento o una emoción en nosotros que lo detona, terminamos siendo víctimas del mundo. Es que me robaron porque así es Cali, me echaron porque así son los jefes hombres. Y entonces siempre es como que me pasó porque el mundo es así y desconozco que hay una parte de mí que influye y esa parte de mí que influye son mis decisiones. Siempre, así sea la circunstancia que para mí sea más rara, donde yo sienta que tengo menos control posible, siempre hay una decisión de por medio, por chiquita que sea, y necesitamos poder encontrarla. ¿Cuál fue esa decisión que tomé? Y a veces esa decisión no es consciente, puede ser me anclé con un pensamiento, me anclé con una emoción, me anclé con una creencia, quise satisfacer a mi mamá, quise satisfacer a mi papá, quise aparecer de cierta manera en el mundo, pero de alguna manera, inconsciente o conscientemente, yo tomé la decisión. Y ustedes me van a decir, Juliana, pero hay situaciones en la vida que no dependen de nosotros. Una muerte, por ejemplo, el fallecimiento de alguien importante para nosotros. Es verdad, pero sí hay una parte de decisión allí. Y es que yo decido cómo me lo voy a vivir después. Yo decido si me voy a quedar atada a esa relación y nunca la voy a superar y nunca me voy a dar una oportunidad. Pasa mucho con los divorcios y es que él me dejó y yo no quería, entonces me voy a quedar sola de por vida y él fue el que terminó con esta relación. Listo, perfecto, fue la decisión de él, pero es tu decisión
seguir anclada allí. Es tu decisión seguir pensando que no va a haber hombre más como él. Es tu decisión seguir pensando que nadie más te va a querer. Siempre hay una decisión de por medio. Y hay situaciones aún más difíciles que esas. Por ejemplo, en los casos de violación sucede que van a decir, pero ahí no hay ninguna forma, ahí la persona es la víctima, ahí la persona no tiene control alguno, ahí la persona solamente es la deriva del universo, hizo que le pasara lo que le pasó y ella no tiene responsabilidad alguna. Es verdad, esa persona no tiene responsabilidad sobre lo que le pasó, no es su culpa, es la víctima, pero también hay una decisión allí y es que esta persona sí puede decidir cómo quiere seguir viviendo su vida. Y yo he trabajado con varias personas que han vivido procesos como estos y la gran mayoría llegan con una misma frase y es poner mis heridas al servicio de otro. Aún en los momentos más difíciles donde yo siento que no tuve control, donde efectivamente puedo ser yo la víctima, aún así hay una decisión después, hay un minuto después en el que yo sí puedo conectarme con algo distinto. Y claro, hay tiempos de pérdida, de duelo, de tristeza, de no saber por qué pasó lo que pasó y aún así hay una decisión posible después. Hay un poder conectarme con lo que yo quiero aprender. Siempre la decisión está en el cómo decido actuar, en qué decido pensar y qué decido aprender. Y siempre tengo estas tres opciones. Y a veces nos pasa, no sé si a ustedes les ha ocurrido ahorita que estamos en cuarentena con el tema del COVID, que el día en que usted prende el televisor y pone las noticias desde las 7 de la mañana, se ve los tres noticieros, además se mete a Caracol Noticias, además se mete al País, al Espectador y a todos los periódicos a ver en qué va, qué ha pasado, cuántas empresas se han quebrado, cuánta gente está enferma, cuántas personas se han muerto. Ese día usted está triste, está aburrido, ese día además en el trabajo lo regañan, ese día además pelea con la pareja, ese día además se le quema algo en la casa y ese día termina siendo un no buen día. Y eso pasa porque yo también elijo con qué ideas y con qué pensamientos apegarme. Por eso ahora en tiempos de redes sociales es tan importante decidir yo a quién sigo y a quién no sigo, porque dependiendo de yo a quién decida seguir o no decida seguir, también voy a estar llenando de información a mi cerebro. Si yo decido seguir al que todo el tiempo está hablando de manera negativa, el que todo el tiempo me está mostrando todo lo mal que está, pues yo me voy a comprometer con esa realidad. Esa es la realidad que voy a comprar. Esa es la información en la que yo voy a decidir apegarme. Y yo también puedo decidir a qué información no me apego o a qué información sí sigo. De pronto pensamientos más positivos, gente que esté en temas de emprendimientos, que esté mostrando las oportunidades que hay, que esté mostrando lo que sí puede pasar, que esté mostrando casos de solidaridad. Y entonces yo decido en qué mundo emocional y en qué pensamientos y con qué información me comprometo. Quiero validar cómo vamos hasta allí, si alguien de pronto tiene una reflexión, algo que quiera contarnos. Anímense a levantar la mano si es necesario para ustedes. Recuerden que en el chat hay un usuario que se llama preguntas y ahí pueden indicarnos todo lo que ustedes estén pensando, lo que quieran comentarnos. Bien, voy a continuar entonces. Como les venía diciendo, siempre hay una parte de nosotros que tiene la posibilidad de actuar distinto y de reflexionar distinto. Pero antes tengo que poder hacer el pare para darme cuenta cómo es que yo pienso, cómo es que yo siento que me pasa lo que me pasa. Y aquí va a comenzar el viaje. Vamos a hacer ejercicios juntos que nos van a permitir darnos cuenta de qué es aquello que pasa en mi cabeza o en mis emociones que me está generando los resultados que me está generando. Y lo vamos a hacer despacio y lo vamos a hacer juntos. Ustedes, los que tienen la guía o quienes no la tengan, se van a encontrar con un cuadrito que es de esta manera. En caso de que no lo tengan, no pasa nada, tengan su hoja a la mano, tengan un lapicero. ¿Cómo va a funcionar esto?
La idea no es que ustedes lo hagan solos, vamos a ir haciéndolo paso por paso. Vamos a nombrar uno de los cuadritos y yo voy a ir haciéndoles algunas preguntas. Y la idea es que a medida que yo les haga las preguntas, ustedes vayan llenando con lo que yo les voy diciendo. Es importante que vayamos a la par, que no se adelanten ni se queden atrás. Les voy a dar un minutico para que todos vayan por su lapicerito, por su hojita, para que estén listos y comenzamos juntos. Recuerden, para todos hay un usuario que se llama preguntas. Ahí pueden dejar todos los comentarios o dudas que vayan teniendo para que yo pueda saber en qué están ustedes y resolverlos todos juntos. Bien, vamos a comenzar por el cuadrito que se llama pasiones. Y la idea aquí es que ustedes pongan todo lo que les pasa en la vida, lo que les funciona, lo que no les funciona. Y yo les voy a hacer preguntas para ayudarlos. Entonces, por ejemplo, vayan escribiendo. En el cuadro de pasiones, quiero que piensen qué es aquello que ustedes aman hacer, qué es aquello que disfrutan mucho, qué es aquello que les trae una alegría profunda, qué es aquello que podrían hacer todo el día, les pagaran o no les pagaran. Piensen qué tanto hacen esto que les gusta o si nunca lo hacen. Tal vez si ni siquiera sé qué es aquello que me gusta hacer mucho, no tengo claro cuál es mi pasión y también es válido. Pueden poner, no tengo claro cuáles son mis pasiones. O siento que las perdí o no las hago tanto. Ahora vamos al territorio de los sueños. ¿Con qué sueñas en la vida? ¿Qué sueños has cumplido? ¿O qué sueños tal vez se te quedaron en el camino? También evalúa si sueñas mucho o no sueñas casi. Eres una persona más que vive en la realidad de lo que se puede y no se puede, pero que no hay muchas ilusiones. Y está bien también. Solamente es importante que pongas lo que te pasa a ti con ese territorio de tu vida. Pasamos al propósito. ¿Sientes que tienes un propósito en la vida? ¿Algo que le dé significado a tu existir? El para qué estás aquí o para qué viniste. ¿Qué te mueve en la vida? ¿Hay algo que te mueva, que te jalone, que te dé como una motivación extra? ¿O sientes que no tienes ni idea cuál es tu propósito y ni te importa? ¿O sí te importa y nunca te lo has preguntado? Lo importante es que ustedes vayan escribiendo qué les pasa con eso, con su propósito. ¿Lo tienen, no lo tienen? ¿Les importa, no les importa? ¿Tienen un pequeño, como una sospecha de que puede ser? Ahora vamos a pasar al territorio de mis relaciones. Las relaciones más importantes en su vida, ¿cuáles son? Escriban, ¿cuáles son sus relaciones más importantes en la vida? A veces las relaciones importantes no necesariamente son importantes porque aparezcan todos los días en mi vida. A veces hay un profesor que me marcó y eso fue algo que para mí fue importante, esa relación.
Y también aquí en las relaciones, piensen cómo son sus relaciones. En general son tensas o son fluidas o son relaciones en las que yo doy más o doy menos, en las que siento que me quitan o yo quito. Siento que tengo muchas relaciones o tal vez poquitas. ¿Estoy bien con las relaciones que tengo o quisiera tener más? Y vamos a pasar al amor de pareja. ¿Cómo me va en este territorio? ¿Hay alguien hoy en día o tal vez no? ¿Quisiera que hubiera alguien o estoy mejor solo? ¿O estoy acompañado y preferiría estar solo? También puede pasar. ¿Cómo han sido mis relaciones de pareja? ¿Cómo ha sido mi relación con el amor? ¿Cómo está siendo hoy mi relación con el amor? ¿Cómo me gustaría que fuera con el amor de pareja? Y vamos a pasar a lo material. Y aquí tiene que ver con todo lo físico, con los bienes, con los recursos con los que yo cuento, con todo aquello que me da como seguridad o estabilidad. ¿Tengo todo lo que quiero o quisiera más? Si quiero más, que quiero. Y aquí no importa, quiero el reloj, quiero el iPhone Pro, lo que ustedes quieran. Quiero una casa más grande, un carro más grande, o estoy bien con lo que tengo. Tengo el dinero que necesito. Y también piénsense ahí la relación con el dinero. Mi relación con el dinero es tranquila o siento que siempre me falta o siempre me sobra, no lo pienso mucho y siempre hay. Me siento una persona abundante o siempre he vivido en la escasez. ¿Cómo ha sido mi relación con el dinero, con lo material? Siento que es importante, siento que me importa. Perdón. Y vamos a pasar a lo profesional. ¿Cómo me va en el mundo profesional? Y aquí pueden haber varias reflexiones. La primera tiene que ver cómo me siento yo como profesional. ¿Me siento un profesional exitoso? Si hoy estoy jubilado, ¿me sentí un profesional exitoso o siento que hoy quisiera estar haciendo algo? ¿Lo hago o no lo hago? Lo profesional no solamente se refiere a lo formal con que yo recibo un salario, puede ser también si me dedico a algún voluntariado y lo estoy haciendo, si tengo un proyecto, un emprendimiento y lo estoy haciendo, si me siento feliz con mi vida profesional o siento que estoy aquí porque es lo que me toca hacer y me pagan, pero estoy aburrido. ¿Cómo me siento? Voy a hacer un pequeño pare aquí. Bernardo, cuéntanos. Bernardo Arias quería hablar. Bernardo, bien, quedo atenta cuando necesites contarnos algo. Vamos a seguir con el dominio de lo espiritual. Y lo espiritual puede ser mi relación con la religión o no. Lo espiritual también tiene que ver con esa manera de conectarme con lo trascendente, con lo místico. Lo espiritual algunos lo describen como la conexión, no necesariamente con algo más allá,
sino con mi conexión conmigo mismo, con la vida, con los otros, con esa capacidad de generar vínculo. Me siento en paz conmigo mismo, me siento en paz con la vida, o no me importa lo espiritual, no me importa la religiosidad, no lo practico, o me gustaría, pero no tengo ninguna práctica. ¿Cómo me va en mi mundo espiritual? Ahora vamos a seguir al mundo emocional. ¿Cómo me siento normalmente? ¿Soy una persona muy alegre? ¿Soy una persona medio triste? ¿Soy una persona como medio resolutiva o rabiosa? ¿Tengo un carácter fuerte? Y así no sepa ponerle nombre a mis emociones. Yo siento que como que mis emociones tienen una tensión alta o una tensión bajita, me llevan a acercarme o alejarme a los demás. ¿Me gusta cómo me siento o me gustaría sentirme distinto? Y vamos a seguir con el cuerpo. Y aquí en el cuerpo quiero que se pregunten, uno, por cómo se cuidan o si se cuidan. Si necesitan cuidar, si no lo están haciendo. Si les gusta su cuerpo o no les gusta. Y si les gustaría que algo fuera distinto. Y aquí también piense sobre su mundo sexual, sobre su sexualidad. Si se la viven, si cómo se las viven, si es satisfactorio para ustedes o tal vez no. Y por último vamos a ir a los juicios, a cuáles son todos los pensamientos que normalmente están en mi cabeza. Si hay algún pensamiento que usted normalmente se pille en él. La vida es fácil, la vida es complicada, las personas son buenas, las personas son malas. Si hay algún pensamiento que usted sienta que es recurrente en su cabeza, mis hijos son un desastre, no me aguanta mi esposa, sea algo allí y sea sincero con usted mismo. ¿En qué pensamientos vive usted en general? O si sus pensamientos normalmente son positivos, negativos, o si ni siquiera me doy cuenta en qué pienso en todo el día. Y ahora que ya terminaron, les voy a pedir que por favor lean. Lean de nuevo todo lo que escribieron. Por un minutico van a leer cuadrito por cuadrito qué escribieron. Les voy a dar un minutico para que cuando terminen de leer, escriban abajo. ¿Qué veo de mi mapa? Si este fuera mi mapa, el mapa de mi vida, ¿de qué me doy cuenta o qué me llama la atención? Viendo mi mapa, ¿de qué me doy cuenta? ¿Qué me llama la atención? Si hay alguna reflexión que les aparezca viendo su mapa, les doy un minutico para que lo escriban. Escriban algo, dense la oportunidad de verse a ustedes mismos y escribir algo.
Bien, y aquí voy a parar el video un segundo y les voy a pedir que conversen un ratico conmigo. Cuéntenme a alguien que me cuente, viendo su mapa, de qué se dio cuenta o qué lo sorprende o qué le generó inquietud. Alguien que se anime a contarnos, viendo su mapa, ¿qué le parece? ¿Cómo lo ve? Hola. Hola, ¿Me Lucía, escucha? cuéntanos. Bueno, qué interesante ejercicio ver el mapa, ver el espejo de cómo se proyecta uno, me parece un ejercicio supremamente interesante. ¿Y qué descubro? Pues que me gusta ver lo que veo. Veo una mujer absolutamente plena en este momento de su vida. Estoy pensionada y veo muchas cosas que me gustan, eh, pero también veo que tengo muchos sueños y que quiero muchas cosas y que siento que estoy ahora empezando unos caminos de muchísimos aprendizajes. Entonces, a mis 58 años, veo casi una niña que tiene muchísimo por aprender y eso me causa gran inquietud, pero gran emoción, gran emoción. Y si pudieras Eso. ponerle título a tu inquietud, ¿cuál sería tu inquietud? Eh, Quisiera tener la vida que tengo destinada a vivir para ayudar a los demás, para compartir lo que siento y lo que quiero aprender, para y convencer a cada uno que somos seres absolutamente maravillosos. Eso, Lucía, qué bonito, muchas gracias. gracias a ti. Luz Forero también nos quería contar algo, creo. Bien, ¿alguien más quiere contarnos Juli, algo? perdón, Dime. en el chat nos habían preguntado que algunos dominios no los tenían bien definidos. Me refiero, creería que sería la pregunta que tenía Luz Forero. Bien, ahí sería importante que me contaras un poquito más cómo así que no los tienes bien definidos, o sea, qué es lo que para ti sería tenerlos bien definidos o cómo lo ves tú. Me quedo como cortica con tu pregunta, ¿no? Se me ocurre Bueno, por lo que escriben eh, allí, que a veces nos pasa que cuando no podemos escribir mucho en uno de los dominios, perdón, a veces nos pasa que cuando no podemos escribir mucho en uno de los dominios, también es importante ponerlo y es parte de la información que debe estar allí. Nunca lo he pensado mucho o no tengo mucho que escribir o no es un dominio que realmente me importe, porque es importante también ver hacia dónde va nuestra energía, en qué sí nos enfocamos y en qué no nos enfocamos en nuestras vidas. Y vamos a seguir con la segunda parte del ejercicio. eh, Cuéntame. Alguien siento que está Juli, qué hablando. pena, sí estaba escribiendo, no sé si de pronto será que Luz no tiene audio, pero entonces escribió, no pude escribir, por ejemplo, la pasión. Bien, súper interesante es eso que nos cuentas, Luz. Y, y allí yo te haría una pregunta y es, ¿cómo te sientes tú al no poder escribir nada en las pasiones? Porque puedes decir, en realidad no me importa no tener nada para escribir allí. O si cuando te diste cuenta que no tenías nada para escribir allí, te sentiste triste o te sentiste rara o te sentiste mal. Y allí también es para verlo. ¿Por qué será que si me siento mal, por qué será que en la vida yo no me apasiono mucho o no tengo muy claro qué es aquello que me gusta hacer, qué es aquello que amo? Y vamos a verlo en la segunda parte del ejercicio. Y miren, ahora, ya que ustedes tienen todo su mapa, lo que les voy a pedir es lo siguiente. Y es que van a seleccionar mínimo 2, máximo 3 territorios en su vida. Es decir,
pueden elegir el propósito, las pasiones, lo profesional, la relación con el cuerpo. Elijan mínimo 2, máximo 3. Los ponen arriba, donde el territorio de vida van a poner. Por ejemplo, yo digo el cuerpo, las relaciones en general y el propósito. Listo. Entonces, teniendo esos 3 temas, o si quiero puedo elegir nada más 2, van a escribir en ese territorio, es decir, en relación a mi cuerpo, si el cuerpo es algo que hoy me está importando en la vida, en relación a mi cuerpo, ¿qué sí me funciona? Me funciona que creo que tengo un buen peso, que me alimento bien, que no tengo una enfermedad mayor. ¿Qué no me funciona? No me funciona que no me siento muy atractiva, no me gusta mucho lo que veo, no siento que sea cómodo para mí verme así. Y después van a escribir lo siguiente y van a escribir todos los pensamientos que se le viene a usted a la cabeza cuando usted piensa en el cuerpo. Por ejemplo, cuando usted piensa en el cuerpo, de pronto usted tiene algunas creencias, que de pronto el cuerpo es solamente para mantenerlo saludable, o el cuerpo es solamente para estar en forma, o el cuerpo es el vehículo en el cual venimos, o mi cuerpo no es bonito, mi cuerpo no es agradable. ¿Cuáles son todos los pensamientos que cuando usted piensa en ese territorio vienen a su cabeza? Si, por ejemplo, tiene que ver con el dinero, piense, ¿usted qué cree sobre el dinero? Que el dinero es sucio, es abundante, que el dinero toca esforzarse, que el dinero corrompe a la gente. ¿Cuáles son todas las creencias que usted tiene? Y vacíe todo. Les voy a dar unos 4 minuticos, voy a poner una canción y cuando se finalice, debemos haber terminado el cuadrito. Por lo menos elija 2 territorios en su vida y escribe lo que sí le funciona, lo que no le funciona y cuáles son todos los pensamientos o creencias que usted le vienen a la cabeza cuando usted piensa en eso. Si tienen alguna pregunta sobre cómo llenarlo, por favor, háganla. Apenas acabe la canción, terminamos. Les doy una oportunidad de escribir cuáles son los 2 o 3 territorios en mi vida que más me importan. Y en esos territorios, ¿qué me funciona? ¿Qué no me funciona? ¿Y cuáles son las creencias que tengo yo sobre ese territorio? ¿Qué me funciona y qué no me funciona? Si alguno tiene una pregunta que no quiera decir en público, recuerden, pueden escribir al chat que dice preguntas, donde dice para tener a todos, seleccionan preguntas y ahí van a poder hacer sus inquietudes en privado. Territorio, y las creencias asociadas. ¿Qué pienso sobre mi salud? ¿Qué pienso sobre
Bien, vamos a regresar y quiero hasta allí verificar cómo van. Si hay algo de lo que se dieron cuenta, algo que quieran comentarnos, alguna pregunta, anímense, lo que sea. Me di cuenta de esto, o no me gustó este ejercicio por esto, o me genera inquietud esta parte de lo que escribí. Cuéntenos un poquito de lo que han escrito, qué se han encontrado. Algo que les haya sorprendido, alguna duda que tengan hasta ahora. Bueno, yo creo que es que están súper concentrados. Eso parece. Sí. Bien, vamos a continuar entonces. Ahora que ya hemos tomado la foto de los resultados que tengo en mi vida, hemos decidido cuáles son los territorios que a mí más me importan y he empezado a ver qué es eso que me funciona, lo que no me funciona y de pronto qué pensamientos hay ahí asociados. De pronto yo voy viendo algo que de verdad yo quiero que sea distinto en mi vida, algo que de verdad me importa que sea diferente. Y quiero pedirles el favor que respondan estas preguntas muy, muy rápido, con frases muy, muy cortas. ¿De qué me quiero hacer cargo? Si yo pudiera ponerle un título, ¿qué es eso que quiero que sea distinto en mi vida? ¿Qué es eso que no me está gustando? Quiero que mis relaciones sean distintas, quiero que mi relación con mi cuerpo sea diferente, quiero vivirme una vida profesional más a gusto, donde me sienta más exitoso, quiero tener más dinero, quiero tener más recursos. ¿Cuál es el costo que esto tiene en mi vida? ¿Qué es lo difícil? ¿Qué es lo que no me gusta de no tener el cuerpo que quiero, la profesión que me gusta? ¿Qué costos tiene cuando yo no soy feliz en lo que estoy haciendo? ¿Por qué me importa cambiarlo? ¿Cuál es mi motivación? Quiero tener una vida profesional en la que yo sienta que impacte más. Quiero sentirme más abundante y más a gusto con los recursos en mi vida. Quiero tener un mundo emocional donde yo esté más tranquilo, donde me sienta más en paz, donde tenga menos picos, donde pelee menos con las personas. ¿Qué necesito dejar ir? Mis ganas de controlar, el miedo a parecer, la idea de que tengo que tener un cuerpo de X o Y manera, el querer tener siempre la razón. Y miren, hasta ahora hemos visto en general esos resultados que en la vida me pueden funcionar y lo que no. Y hemos intentado ponerle título a eso que hoy me está como importando y que yo quiero que realmente sea distinto. Y voy a hacer un par aquí porque quiero atender una pregunta que nos están haciendo. Y es, donde hay oportunidad de mejora es porque no funcionan bien las cosas. Lo anterior ocurre porque desde niños nos decían que no era tan importante o lo veíamos de esa manera en la familia con sus conductas. Me encanta este comentario que nos acaban de hacer, porque de eso vamos a hablar. Muchas veces lo que no me funciona en la vida tiene raíces en mi infancia o en mi mundo familiar. A veces lo que repito en la vida lo vengo repitiendo no porque solamente lo repita yo, sino porque hay toda una generación detrás de mí que lo viene repitiendo. Y cuando yo me quiero hacer cargo de cambiar conductas en mi vida, tenemos que hacer lo que acabamos de hacer un pare, darme cuenta qué sí me funciona y qué no me funciona, qué quiero que sea distinto, qué pensamientos están ahí atados, pero también tengo que ir a revisar mi historia familiar, tengo que ir a revisar cómo han sido mis relaciones y sobre todo las relaciones importantes de mi infancia, porque allí a veces puede estar anclado eso que a veces no me funciona. Como se dan cuenta, conocernos nos ayuda a identificar las creencias que tenemos que hacen que veamos el mundo de determinada manera y que nos hacen además tomar ciertas decisiones y terminar teniendo ciertas circunstancias en nuestra vida. Y esto sucede porque a veces
atraemos situaciones a nuestra vida. Y esto pasa porque normalmente nos comprometemos muchísimo con una idea, nos comprometemos con un pensamiento y como nos comprometemos con ese pensamiento, si yo siempre tengo la idea de que el dinero es escaso o de que mi cuerpo no me gusta o yo no soy disciplinado y cuando yo tengo esa idea metida en la cabeza, yo me comprometo con esa idea y termino siendo muy leal a mí mismo. Y cuando soy leal a mí mismo, ¿qué significa? Y es que voy a buscar ver en mi entorno esa idea que yo tengo grabado. Y ahí a veces pasa que entonces yo creo que las mujeres tienen que ser trabajadoras y tienen que poder solas. Y como tengo tan anclada esa idea, entonces yo veo que tengo mis dos amigas, son súper trabajadoras y pueden todo sola. Y mi mamá es súper trabajadora y puede todo sola. Y las primas de mi mamá también son así. Y cuando veo para atrás, hay unas bisabuelas y unas abuelas que eran súper berracas, súper trabajadoras y podían todo solas. Y entonces una idea con la que estoy comprometido, que puede ser verdad o no, pero yo todo el tiempo la veo en mi entorno. Y como todo el tiempo la veo en mi entorno, creo que es la única opción que hay. Y entonces el territorio familiar, el territorio en donde me crié, a veces es el caldo de cultivo para todas aquellas creencias o pensamientos que me están bloqueando, porque además pasa algo con el sistema familiar. Y es que nos queda muy difícil desafiarlo. ¿Por qué razón? Porque si sentimos que si lo desafiamos no vamos a pertenecer a él. Y voy a decir esto más despacio. A veces nos sucede en la vida que, por ejemplo, en mi historia, todas las mujeres de mi historia, mi mamá, mis abuelas, las primas de mi mamá, son mujeres que son muy autosuficientes, son mujeres muy tesas, muy berracas, muy echadas para adelante, pero pasa algo y es que terminan estando solas, terminan separándose o terminan teniendo maridos que son más bien flojos. Y pasa de una manera tan extraña que en mi familia casi siempre la mayoría de las mujeres han terminado estando solas por separación, por muerte, por lo que sea, pero terminan estando solas, muy tesas, muy berracas, pudiendo con todo, pero solas. Y en mi historia personal, cuando yo decidí trabajarme en mí misma, yo me di cuenta que yo quería casarme, que yo quería tener un esposo, pero me di cuenta que eso me estaba siendo difícil. Y cuando empecé a ver por qué, es porque para mí ser mujer significaba ser berraca, ser sola, ser emprendedora, poder yo con todo. Y como para mí ser mujer significaba eso, yo tenía que seguir emulándolo una y otra vez, porque además, si yo no era mujer de esa manera, no iba a ser parte de las mujeres de mi familia. Pero yo tengo que poder verlo, tengo que poder ver que yo estoy generando un ser mujer igualito al de ellas para poder pertenecer al parche de ellas y separándome de tener nuevas oportunidades. Y esto no significa que yo no pueda ser una mujer berraca, poderosa, muy potente, muy emprendedora, pero también puedo decidir a esa declaración sumarle partecitas y me puedo dejar cuidar y me pueden acompañar. Y los hombres son berracos, sostienen, se quedan y me tocó meterle a mi creencia más palabritas y borrarle otras y hacer un nuevo, de alguna manera, un nuevo contrato con mi historia familiar y decir, yo pertenezco a esta familia, soy parte de estas mujeres y me pasan cosas distintas. Y me tocó conscientemente arreglar mi pensamiento y conscientemente decir algo distinto para que cosas diferentes me empezaran a pasar. Lucía, cuéntanos, por favor, que tienes una pregunta. Sí, gracias. Cuando, tal vez con estos ejercicios, porque a veces es difícil darse cuenta que uno está repitiendo patrones familiares, incluso de muchas generaciones, es solo con el hecho de que te des cuenta de que el patrón se repite que sanas, o recomiendas terapias como constelaciones familiares, sanando el niño interior o cosas de esas, realmente para romper esos círculos de repetición y de patrones? Gracias por tu pregunta, Lucía. Miren, venimos acostumbrados hace unas décadas atrás que para generar cambios en nuestra vida necesitamos psicoanalista, terapias de 11 años. Y resulta que yo creo que esto ha cambiado.
Y ha cambiado porque nos hemos dado cuenta con evidencias que cambiar un pensamiento cambia nuestra realidad. Y yo creo, y por mi experiencia además personal de lo que me he trabajado a mí misma y por todas las personas que normalmente me acompaño, creo que suceden dos cosas. La primera es que cuando yo me doy cuenta que eso que me está pasando en la vida tiene unas raíces y me doy cuenta cuáles son las raíces, claro, yo lo primero que me di cuenta es que yo estaba sola porque yo sentía, cuando yo me pregunté a mí misma, yo qué creo de las mujeres, yo qué creo de los hombres, me di cuenta que yo creía que los hombres no eran como tan inteligentes, no eran como tan potentes, no eran como tan responsables, no eran tan comprometidos y yo no quería estar con alguien que no fuera a estar y yo creía que las mujeres tenían que poder todo solas y esta frase de poder todo solas es súper potente porque yo me obligo a cumplirla. Entonces, si yo necesitaba ser una mujer que pudiera sola, pues no podía tener pareja porque yo tenía que poder todo sola. Entonces, cuando me di cuenta que esas eran mis creencias, pues ya ahí es el primer pare y eso es súper importante y es súper poderoso porque difícilmente yo sigo haciendo lo mismo cuando me doy cuenta por qué me pasa lo que me pasa. Ese es el primer paso. Ver cuál es la raíz, cuál es el pensamiento anclado allí. Esto de pronto no cambia la realidad de inmediato, pero sí genera que yo ya no pueda seguir siendo el mismo. Yo me doy cuenta que hay un grado de responsabilidad. Y cuando ese grado de responsabilidad aparece, yo tengo que hacerme cargo y yo puedo hacerme cargo a través de diferentes instancias. Yo creo mucho en el poder de los rituales. ¿Por qué? Porque a veces, y los rituales no me refiero a los rituales chamánicos, sino al hacer ejercicios en los que yo pueda hacerle creer a mi cerebro que es verdad. ¿Se acuerdan la vez pasada que hacíamos el ejemplo del chontaduro? Que cerrando los ojos imaginábamos un chontaduro y la boca nos salivaba. Eso pasa. Nuestro cerebro no necesita que eso esté allí para que realmente guarde información. Es como cuando se imagina abriendo un limón. La boca también le puede salivar. Eso es la prueba de que a veces nuestro cerebro hace que nuestro sistema salive, que le pasen cosas, aunque la realidad no esté realmente ahí al frente. En mi caso, ¿yo qué hice? Hay una técnica en psicología, la utilizan y en el coaching también la utilizan, que se llama silla vacía, y yo lo que hice fue traer a todos a mis ancestros al frente mío y conversar con ellos. Y tener una conversación y hacer un nuevo trato decir para mí que iba a ser mujer y cómo yo iba a ser mujer perteneciendo a ellos. Y es para darles un ejemplo, pero hay millones de ejercicios que se pueden hacer y no se necesitan 11 años de terapia. Se necesita que yo me dé cuenta cuál es la raíz y que yo decida conscientemente hacer un cambio de una manera simbólica, pequeña o grande para mí. Y hay miles de técnicas, constelaciones familiares, no sé, en este momento no se me ocurren, pero hay muchas técnicas que se pueden utilizar desde el coaching, la psicología, lo transpersonal, la psicología positiva. Cada eh, forma terapéutica tiene distintas, pero se puede trabajar y no tiene que pasar 1000 años. Podemos ir haciendo los cambios, pero el primero es darme cuenta. La gratitud, el oponopono, hay muchas, pero lo primero es darme cuenta de qué es eso de mí que me está generando mi realidad. Cuando yo pude decir, no es que los hombres sean así, no es que las mujeres son así, sino que es el cuento que yo me comí, se abrió un mundo distinto. No sé cuál, yo no sabía cómo, todo era misterio para mí, pero por lo menos ya no era verdad revelada, ya no era mi única opción. Mi única opción no es ser mujer así y los hombres así, hay otras opciones, no sé cuáles, pero por lo menos hay más. Y cuando esto se abre, aparece la creatividad para yo pintar el mundo distinto. Muchas gracias, Lucía. Alguien más, Orlando Hidárraga tiene una pregunta. Hola, Juliana. Buenas Cuéntame. tardes. Se me ocurre una pregunta cuando hablamos de el tema de que quiero hacerme cargo. Uh-huh. Es cómo dentro de, digamos, estos procesos uno logra identificar y es consciente de ciertas situaciones o patrones, inclusive pues familiares o ciertas respuestas que uno tiene
dada la experiencia o lo que vivió, ¿cierto? De niño, Sí. pero uno es consciente, identifica eso, pero trata de controlarlo, pero al final la emoción puede más y logra superar como que esa conciencia que tengo de esa emoción, puede ser, ¿cierto? Y definitivamente sale y no lo puedo controlar. Entonces, ¿cómo lograr avanzar en el sentido de poderlo ya definitivamente cambiar? Porque ya lo identifico, quizás soy consciente de esa situación, la controlo hasta cierto momento, pero hay un momento donde ya definitivamente no logro controlarlo. Esa es mi pregunta, gracias. Orlando, muchas gracias por tu pregunta. Y mira, es súper valioso porque nos pasa a todos que, yo sé que yo soy mal geniada. Yo sé que yo a veces no dejo hablar. Y yo sé que para yo tener una relación de pareja más tranquila debería escuchar más. Pero apenas empieza, a mí se me olvida todo lo trascendido y lo coach que soy. Y como diría groseramente, a la mierda de los pastores que se acabó la Navidad y se arma el zafarrancho en mi casa. Y hay una manera de empezar a darme cuenta por qué me sucede esto. Y es que todo lo que hacemos en la vida lo hacemos por algo. Por más raro que sea, por más feo que suene, por más que yo con mi inteligencia sepa, pero esto no me conviene, esto no está bien hecho, esto no está bueno, pero cuando se me sale, aparece la emoción y en mi automático yo hago lo que sé que no debería hacer. Y es que todo lo que hacemos lo hacemos por algo. Cuando digo esto, ¿a qué me refiero? Y es que mis conductas más automáticas, esas que me salen cuando yo no estoy tan consciente o cuando la emoción a veces me supera, son mis conductas protectoras. Algo de mí cuida mi mal genio. El que yo sea explosiva a veces cuida algo de mí, por más raro que sea. De pronto en mi ser adulto yo no sé qué sea, pero hay algo que me pasó alguna vez que hace que yo sienta que yo necesito explotar siempre. Yo les contaba la vez pasada que yo crecí en una familia en donde había muchos adultos, yo era la niña y no había más niños a mi alrededor y se me inculcó mucho esto de permanecer en silencio, de tener que no vayas a incomodar, no digas esto, no hagas tanta bulla, les va a parecer aburrido, no incomodes. Siempre la frase era no incomodar. Yo me acostumbré a quedarme muy callada. Cuando yo crecí, aparecí la malgeniada. Juliana la malgeniada. Y esto era a grito y azotón de puerta. ¿Qué pasó? Que mi ser chiquito sintió que la única manera en que yo tenía para aparecer en la vida era a gritos. Mi malgeniada cuidaba la necesidad de hablar de mi ser chiquita. Mi gritona y mi azotona de puertas cuidaba la capacidad de expresarse y de decir lo que no le gustaba de mi ser chiquito. Entonces a veces cuando caemos en cuenta, ok, ya sé que esto no me conviene, ya sé que esto viene de aquí, ya sé que esto no lo quiero hacer, tengo que preguntarme, ¿qué está cuidando de mí? ¿Qué cuida de mí mi ser malgeniada? Y tal vez cuando yo me doy cuenta que cuida de mí, puedo tener una conversación con mi esposo en la que yo le diga, ¿sabes qué, amor? Yo a veces no me siento escuchada. Yo a veces siento que yo no puedo hablar. Entonces, cuando me acumulo, meto el grito. Entonces, yo te quiero pedir que cuando tú me veas muy calladita, me preguntes cómo estoy. Y entonces, aprendo a cuidar esa parte de mí que me importa de otra manera, porque a veces no se trata de dejar de ser quien somos, sino aprender a cuidar lo que nos importa de una manera distinta. No se trata de que seamos el Dalai Lama y que nada nos importe, no, tenemos nuestros miedos y son válidos y el reto está empezar a cuidarlos de una manera diferente. ¿Te responde más o menos, Orlando? Sí, sí, creo que es ¿cómo es que es? Un abrebocas de pronto de muchas cosas que por allí hay que seguir explorando, pero sí, te cojo la idea. Muchas gracias. Gracias. Ahí una clave es preguntarme qué me da miedo. Si yo dejara de ser así, ¿qué sería lo peor que podría pasar? ¿O para qué me sirve ser así? Son preguntitas que a veces ayudan.
a empezar a darme cuenta porque es que yo sigo haciendo esto aunque yo sé que no me conviene hacerlo. Bien, vamos a continuar. Una pregunta, Sí, señora, Juliana, ¿quién está hablando? una pregunta. Sí, cuéntame. Disculpe que no salga el video, pues que algo pasa con mi computador con el video, Tranquilo. pero ¿Me bien, repite solo quiero tu hacer nombre, una, por favor, para saber? mi nombre es Rigo. Listo, gracias. Cuéntame, Rigo. Eh, ¿cómo, cómo se supera? Bueno, en la charla pasada usted enfatizó mucho que muchos de los bloqueos son generados por nuestras creencias que fueron, digamos, infundadas o más bien Como fueron aprendidas por nuestra... fueron aprendidas en nuestra, digamos, en nuestra infancia y en nuestra juventud. Ujú, Entonces, muchas de esas creencias tienen que ver mucho en las creencias de la familia, como son las, digamos, las creencias religiosas. ujú. En el caso de los católicos, una creencia, dos creencias muy fuertes, por ejemplo, son casarse por toda la vida, porque si usted no era para toda la vida, era pecado. Y el otro era el aborto. Y muchas otras creencias religiosas que fueron puestas en nuestra mente como un sello, pues que está ahí, que seguramente hacen parte de esos bloqueos que nosotros tenemos en nuestra vida posterior. En esta época, pues la religión está tomando otro tinte, otra, digamos, otra dirección, pero de todas maneras hay muchas creencias religiosas que son, pero fundamentales en lo que nosotros somos en adultos. ¿Cómo superar esas creencias religiosas que son tan marcadas, sobre todo en el cristianismo o en las religiones monoteístas? Yo no solamente estoy hablando de los católicos, pero también de los judíos y los musulmanes, que tienen unas normas de vida muy estrictas. Rigo, muchas gracias por tu pregunta. Y ahí, escuchándote, me aparecen como dos lados. Uno, si tu pregunta tiene que ver como con el sistema, como de cómo hacemos para que la gente deje de pensar así, eh, o si, Yo ok, lo que tiene digo que es ver contigo. cómo superar Perfecto, esas creencias como personas, como ya individuos, no como te entiendo. sociedad. Perfecto, te entiendo. Mira, allí tú diste una clave cuando nos empezaste a preguntar, y es que tiene que ver con el peso que le dimos a esas creencias en nuestra estructuración como adultos. Porque a veces pasa que nos podemos encontrar a dos adultos. Yo tengo el ejemplo con una amiga mía y yo, las dos nacimos en un sistema familiar católico, pero yo no tengo como guardado el chip de la culpa católico. Yo como que no la escuché, eso en mi familia nunca lo dijeron, en cambio ella sí. Y ella hoy en día vive muy cuestionada con su ser o sentirse católica por eso. Entonces, más allá de la religión per se la que sea, el tema es el peso que le dimos, y puede ser religión o puede ser una frase escuchada en la familia, o sea, a veces no tiene que ver con si es una religión o no, puede ser muchas más cosas, pero sí tiene que ver con el peso que a esto le dimos en nuestra vida y los peligros implicados en no seguir eso. Porque a veces, y voy a dar el ejemplo con lo religioso porque es lo que tú pones, pero puede ser con cualquier otra frase, y a veces nos sentimos muy comprometidos a seguir con una doctrina religiosa porque no pertenecer a ella tiene unos peligros que tal vez no los tenga para nuestro ser adulto, pero a veces pasa que nuestro niño chiquito escuchó mucho, eso es pecado, eso es malo, te vas a ir al infierno, eso no se puede, Dios no te va a querer. Y eso nos lo dijeron tanto y fue tan duro y tan triste para nosotros que generó un peso grande en nuestras vidas. Entonces, independientemente que sea por religión o por una frase que escuchamos o por una creencia familiar o por esos lemas familiares que a veces existen, el tema es que, igual como le decíamos a Orlando, hay que descubrir cuál es el miedo implícito, por qué seguimos tan pegados allí, qué es lo que sentimos que nos puede pasar si no seguimos ahí anclados. A veces es una duda,
¿Será que sí tenían razón ellos? ¿Será que si yo pienso distinto no tengo razón? Y si ellos tienen razón, ¿qué puede ser el peligro para mí? Y los quiero invitar a que hagamos el ejercicio que vamos a hacer ahora, porque en el ejercicio que viene vamos a darnos cuenta un poquito qué es eso que se nos quedó como anclado como peso de nuestra familia y que a veces no nos deja seguir tanto. En este ejercicio lo que les quiero proponer es que vamos a escribir 3 cartas. Entonces para eso va a ser muy importante que ustedes tengan su hojita y que tengan bastantes hojitas y que tengan su lapicero. Y vamos a escribir 3 cartas. Vamos a ir haciéndolo juntos. Juli, no sé si de pronto doña Fanny alcanzó a preguntar, que tenía la manito levantada. Perdón, no la vi. Fanny, cuéntanos, por favor. Buenas tardes, soy Fanny Londoño y mi pregunta es muy personal. ¿Por qué uno llora por todo? ¿Y qué es lo que te parece incómodo llorar por todo? Porque no sé por qué pasa. ¿Y lloras por cosas de los demás o por cosas tuyas? Por ambas situaciones. Pero más que todo. Y mira, allí es importante que le des doble clic. Y yo, digamos que siento que es un caso como muy personal tuyo y digamos que esto abriría una conversación más grande, que no quiero ser poco respetuosa y ir a meterme en un lugar donde no sea cómodo para ti en público, pero te regalaría Correcto. esta pregunta para que te la vayas haciendo tú. Y es, ¿qué es lo que sientes tú que perdiste en la vida? Y es para ti, no me tienes que responder ahora, pero ¿qué es lo que tú, cuando estamos tan conectados con la tristeza, puede pasarnos que hay una sensación de pérdida muy grande? Correcto. Ajá. Vamos a continuar. Les pido a todos de nuevo que cerremos todos el micrófono un segundo para que podamos seguir juntos en el ejercicio y que todos tengan hoja y lápiz. Vale. Y para este ejercicio quiero pedirles que piensen en sus cuidadores primordiales. ¿Qué quiere decir? Puede ser mamá o papá, y si definitivamente no estuvo, no está, no sé quién es, no lo conozco, pero un cuidador, alguien que funcionara como papá o mamá, que piensen en esta persona y van a elegir uno de los dos, o papá o mamá. Sugerencia para elegirlo. Piense en el que sea más importante y si puede y se anima, ojalá y Dios quiera que se anime, piense en el con el que usted tiene más conflicto, aunque lo quiera, aunque lo adore, pero usted siempre termina como peleando, agarrado por allí. Y es mucho mejor si elige, si está peleado, no se habla, se la lleva mal, elija a ese. Elija papá, mamá o cuidador con el que haya mayor nivel de tensión o conflicto. Habiéndolo elegido, vamos a escribir la primera carta. Se va a imaginar que se lo va a decir a él, es imaginación, entonces aproveche para votar todo lo que tenga que votar. Sea muy honesto con usted mismo, no se guarde, no intente ser diplomático, bien portado. Esto no lo va a leer nadie, solamente es para usted. Así que dése la oportunidad de escribir todo. ¿Y qué va a escribir? Va a escribir todo lo que no le gustaba de esta persona, todo lo que lo hacía sentir mal, todo lo que no le puede perdonar, todo lo que no le parecía bueno. Escriba con hechos. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo cuando comías tú primero que nosotros. Escriba todo. Acuérdese de ese incidente que a usted no le gustó, que lo marcó. Todo. Escriba todo aquello que lo hacía sentir mal de esta persona. Así usted piense que eso ya hoy en día no le importa, pero conéctese con su ser más chiquito o más joven. Escriba todo, todo lo que no le gusta, lo que le incomodaba de antes, de la mitad, de ahora. Todo, bótelo allí. Si tiene que decir alguna grosería, escríbala, pero desahóguese allí. Va a tener 2 minuticos largos para que escriba todo lo que se le venga a la cabeza que no le gustaba de esta persona. Juliana, una de nuestras asociadas pregunta de qué pasa si ya no están presentes, digamos, en este plano los papás. No importa, tome la persona, porque ¿qué pasa? Y es que
nosotros no nos relacionamos con el papá que realmente existió, sino con el que nosotros nos imaginamos. Siempre hay un imaginario involucrado y así su papá ya no esté, hay un vínculo y una relación que allí sigue funcionando. Mi papá está muerto, se murió cuando yo tenía 1 año y medio. Muchos dicen, pero ni lo conociste. Y aún así, casi todos mis procesos de coaching han tenido que ver con él. Y me ha tocado trabajarlo infinitamente. Entonces, no importa que no esté, porque siempre hay un imaginario. Escriba todo lo que usted le pasaba con esa persona, exista hoy o ya no esté. Todo lo que no le gustaba, todo lo que no estaba de acuerdo, todo lo que no le aprobaba. Eso es un trabajo muy personal. Vamos a estar un ratico otra vez cada uno en su trabajo personal. Desahóguese. Un minutico más, todo lo que no me gustaba, todo lo que no estaba de acuerdo, todo lo que usted le hubiera querido decir que nunca le dijo. Sabes que me caes gordo por esto, no me pareció esto, te culpo de esto, eras un mal papá por esto, una mala mamá por esto, no importa, no lo filtre por una vez en su vida, déjese ir, bótese en el papel. Porque aunque usted no lo acepte conscientemente, hay cosas que están allí. Y nosotros no nos relacionamos con el papá real, nos relacionamos con el que nos imaginamos en la cabeza. Y voy a hacer una cápsula aquí, un paréntesis, para explicarles un poquito más a qué me refiero cuando digo no nos relacionamos con el papá real, sino con el que nos imaginamos. Y es que yo no sé si alguna, los voy a explicar con un ejemplo personal para que me entiendan un poquito más. Ya que algunos conocen a mi mamá, entonces queda aquí en secreto entre nosotros, pero yo les voy a contar la infidencia. Yo siempre me imaginé que mi mamá quería que yo fuera ejecutiva, economista, que a los 25 años estuviera casada, con hijos, con casa, con beca, con carro, con de todo, porque esa fue la vida que vivió ella. Mi mamá a los 25 años ya era viuda, tenía casa, carro, especialización, tenía de todo. Y a mí me dieron los 28 años y yo apenas iba como ahí, navegando y encontrándome el rumbo. Y yo vivía muy angustiada porque yo decía, pucha, yo no estoy alcanzando el límite, y yo empecé a pelear mucho con ella, como a ser muy rebelde, porque de cierta manera a mí me daba angustia que ella fuera a decirme que hubo que tener 28 años y nada. Entonces yo empecé como a pelearme con la mamá que yo creía que había al frente mío. Y un día me atreví a decirle, mamá, yo estoy muy angustiada porque es que vos y mi tío a esta edad mía ya habían hecho y deshecho y yo no he hecho un culo, perdón por la palabra, pero eso fue lo que le dije, y yo me siento muy angustiada y no sé qué hacer. Y mi mamá se muere de la risa y me dice, ay, Mona, porque mi mamá me dice, Mona, gracias a Dios, no te imaginas la alegría que me da que no hayas vivido la vida tan acelerado como nosotros, sino que te des tu tiempo, te conozcas, viajes, vivas otras experiencias. Yo no sabía que esa mamá existía. Para mí, mi mamá era rígida, quería X, Y y Z. Y esta mujer que decía, ay, qué dicha, qué fantasía, vaya a ver dónde más va a ir a recorrer el mundo, yo no sabía que existía. Entonces, a veces nos relacionamos con el imaginario que tenemos del otro, no con el otro en verdad. Entonces, igual, usted escríbale a su papá, a su mamá o a su cuidador lo que usted sienta, sea verdad o no sea verdad, lo que usted sienta, lo que usted se imagina de él, lo que usted vivió con él, cuál fue su experiencia personal con esa persona. Seguimos. La segunda carta. En la segunda carta, usted le va a escribir todo aquello que le agradece, todo aquello que le admira. ¿Sabes qué? A pesar de que no fuiste tan buen papá y no estabas allí, yo te agradezco porque siempre proveíste, siempre trajiste dinero a la casa. Te admiro porque creo que eres un hombre bien inteligente, o te admiro porque eres una mujer bastante resiliente, o no sé, lo que usted sienta, lo que le agradece y lo que le admira. De nuevo, 2 minuticos. Vacíe todo, ahí sean detalles muy chiquitos. Así sea, te agradezco porque hacías una torta de chocolate rica, lo que sea. ¿Qué le agradece? ¿Qué le admira?
A veces, aunque no estuviéramos de acuerdo con una mamá sumisa, también le admiramos su paciencia y tolerancia. Entonces escriba todo lo que le agradece o todo lo que le admira. Un minutico más, todo lo que le agradezco, todo lo que le admiro. Y por último, la tercera carta. Van a escribirle si le tienen que pedir disculpas por algo. Yo te pido perdón porque a veces no te entendí, o te pido perdón porque fui rebelde, o te pido disculpas porque no te dije las cosas de la mejor forma, o te pido disculpas porque me alejé de ti. Te pido disculpas porque no te comprendí, porque no te di la oportunidad para hablarme, porque siempre creía que me juzgabas, porque nunca te pregunté. Los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña mañana. Un minutico más. ¿Por qué me tengo que disculpar? Perdóname por, te pido disculpas por. Encandila los vientos, descansa. El chino se amansa y se ríe, chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morocho malín. Y cuando terminen, quiero que se tomen un minutico más para volver a leer sus 3 cartas. Vuélvanlas a leer, les voy a dar 2 minuticos. Va a sonar una musiquita y usted lea sus 3 cartas. Lean sus 3 cartas, leanlas completicas. Y si terminó de leerla, quiero que por favor se dé la oportunidad de responder estas 3 preguntas. Al menos la primera. ¿Qué reflexión me aparece entre la relación que tuve con mis padres o con mi cuidador y las que hoy en día tengo, lo que hoy en día me pasa? Una frasecita, una pequeña línea que usted escriba. ¿Qué ve? ¿Qué ve en esa relación con sus papás, en sus relaciones de hoy? Un minutico para que lea sus cartas y aunque sea responda esa primera pregunta.
Bien. ¿Alguien que nos quiera contar cómo le fue en el ejercicio? ¿Qué le apareció? Yo quiero hacer un comentario. ¿Alguien que quiera contarnos algo? Juliana, María Rigo del quiere hacer Socorro, cuéntanos. bueno, Perdón, eh, regálame un segundo, apago esto aquí. Ya, por favor, te escucho. primero que todo, pues un saludo para todos. Me encanta estar en esta reunión, ha sido bien interesante y me parece un tema que aporta bastante. Yo siempre he estado como en ese propósito de lograr esa creación deliberada de cosas que uno quiere cambiar en su comportamiento, en sus relaciones. Pero a veces me pregunto por qué resulta tan difícil controlar los pensamientos y por qué frente a algunos aspectos hay tanta resistencia. O sea, yo puedo lograr tener claridad en cosas, en mi relación. eh, yo escogí a mi mamá, yo a mi mamá la amo, me encanta compartir con ella, pero pues a veces hay muchos aspectos en los que nos rozamos muchísimo y es bastante fuerte eso. Y, y ahora incluso pues haciendo este trabajo, entonces veo que ella tiene muchísimas cosas muy bonitas, las cuales yo le agradezco, pero al mismo tiempo, claro, quedan unas marcas muy fuertes de lo que pasó y lo que tú dices que son más las expectativas que uno tiene frente al comportamiento del otro, a lo que realmente es la realidad y cuando uno la mira como más objetivamente, pues logra darse cuenta que muchas veces ellos también responden a patrones que venían atrás de ellos, ¿no? A lo que ellos vivieron. Entonces, yo a veces tengo muy claro todo, pero más sin embargo hay cosas que uno diría, ay, yo lo tengo que controlar, lo debo controlar, pero es bien complicado hacerlo. No es fácil. Entonces, como que digo, bueno, esa resistencia, ¿cómo vencerla? ¿Qué es lo que hay que hacer para lograr que eso fluya con más tranquilidad? Muchas gracias, María del Socorro. Y es súper chévere lo que nos traes, porque a veces, sobre todo con los papás, tenemos esta ilusión de que todo tiene que ser perfecto y que tiene que haber la reconciliación y que me la tengo que llevar bien porque es que es mi papá. Y a veces tenemos que traer un poco el significado como ontológico del perdón. Y ontológicamente el perdón lo que dice es, me libero de ti y no lo vuelvo a usar en tu contra. ¿Y esto qué significa? No es, te perdono por haberme pegado y aquí me quedo. No, yo te puedo perdonar por haberme pegado y me voy. Y esto no es para mí. Y no quiero seguirte escuchando esto. Y a veces en la relación con los papás necesitamos poner ciertos límites. Y ojo, que aquí no es el límite dicho verbalmente, porque a veces con los papás no funciona de esa manera, pero sí es el límite en nosotros. Y es, ¿sabes qué? No disfruto pasando cada domingo contigo. No quiero volver a contarte mis cosas. O si me las dices, no te las voy a escuchar. O no voy a correr cada vez que tengas un capricho. Y hay ciertos límites que son para nosotros mismos. Eh, Porque, como tú lo dices, es que nuestros papás son como son porque también tuvieron una historia y puede no gustarnos como son y también es válido porque a veces nos como que tenemos demasiado metos que tengo que amar a mi papá por encima de todas las cosas y puede ser que no. Y puedo también decirle, sabes qué me heriste y te doy gracias por la vida y te doy gracias y te voy a cuidar, pero no voy a estar todo el día al lado tuyo porque es que no me gusta cómo me tratas y no me gusta cómo me haces sentir no soy capaz de hacer esto o lo otro. Y hay ciertos límites que sí podemos poner. Y aquí aprovecho tu inquietud para proponerles un ejercicio que ustedes van a hacer ustedes solitos. Y el ejercicio es el siguiente. Si se animan y su papá o mamá o cuidador está vivo,
háganlo de manera telefónica o personal. Yo digo telefónica porque a veces personal es más difícil, y en caso de que no lo quieran hacer verbalmente, o su cuidador, papá o mamá, esté muerta o muerto, ya no esté, o no les quede fácil contactarlo, pueden prender una vela y la nombran como esta persona. O sea, Rodrigo, Marcela, Emiro, nombran la vela como esa persona. Ojalá, si está vivo, se animen a llamarlo. ¿Y qué van a hacer? En la llamada, lo único que van a decirle son las últimas 2 cartas. Te agradezco por esto, te admiro por esto y te pido perdón por esto. Es súper raro, la persona no lo va a entender, pero no se imaginan lo sanador que puede llegar a ser. Y si la persona no está, si el familiar no está vivo o no pueden contactarse con él o no quieren hacerlo, toman un momento de silencio, están solitos en un cuarto, prenden la vela como si fuera esa persona, toman unas respiraciones y se lo dicen. Mamá, papá, cuidador, te admiro por esto, te agradezco por esto, te pido perdón por esto. Y se van a dar cuenta que es un ejercicio muy, muy sanador y genera cambios energéticos. El señor Rigoberto Rigoberto, no sé si lo dije bien, quería también preguntarnos algo. Creo que ya no. Bien, vamos a seguir con el último ejercicio. Y para este ejercicio va a ser muy importante que si pueden, cierren los ojos y tomen una posición cómoda, pongan los 2 pies en el piso, pongan sus manos encima de sus muslos y cierren los ojos. Por un ratico, no nos vamos a demorar mucho. Cierren los ojos y van a enfocarse solamente en su respiración, en cómo entra y sale el aire de sus cuerpos. Solamente cómo entra y sale el aire de sus cuerpos. Es un último ejercicio. Y van a imaginarse a la orilla de un río. Van a imaginarse a la orilla de un río. Del otro lado hay un árbol. Miren el árbol, detállenlo bien. Ustedes están sentados a la orilla de un río. Y ahora van a ver el río. Es un río muy calmado, muy sereno, de aguas doradas. Y ustedes van a ingresar al río. Y el río los va a recibir. Y van a sentir como el agua del río es cálida, tiene la temperatura perfecta. Es muy agradable. Y muy lentamente y muy suavemente, el río los va a empezar a llevar colina abajo. Van viendo cómo las montañas van bajando, el río los va llevando suavemente por la colina hacia abajo. Y da unas curvas suavemente y el río es cálido y van viendo el paisaje y el río cada vez los lleva más abajo por la montaña. De repente ustedes empiezan a ver al fondo una cueva
No les produce miedo, no les produce angustia, están tranquilos, solamente la ven. Ven la cueva. El río los va llevando lentamente hacia esa cueva. Entran a la cueva y el río desemboca en un lago que está dentro de esa cueva. Dentro de esa cueva hay un lago y el río desemboca allí y las aguas se calman y ustedes se ponen de pie dentro de esa cueva en el río. El agua les da a la mitad de su cuerpo. Es cómodo, es tranquilo. Cuando miran alrededor por la cueva, al fondo hay una puerta grande y ustedes se acercan a la puerta y en esa puerta hay un guardián alto, grande, fuerte, que los mira firme y serio. Este guardián abre la puerta y ustedes entran a un salón enorme, bello, lleno de luces de diferentes tamaños, de diferentes colores. Unas están a su alrededor, otras más lejos, otras en el techo. Miles de luces, de miles de colores, de miles de tamaños. Y hay una de esas luces que es especial para ustedes. Puede ser la más pequeña, la más grande, la azul, la roja. Hay una que les llama la atención. Obsérvenla y van a ver cómo esta luz empieza a acercarse a ustedes. Cuando se acerca van sintiendo un calorcito en su corazón. Esa luz es un pedacito de su alma que en algún momento se separó. Esa es la cueva de las almas. A todos nos ha pasado que en algún momento de nuestras vidas un pedacito de nuestra alma se nos separó y se fue a esconder allí, a guardarse, a cuidarse, a estar protegida hasta el día en que decidiéramos ir por ella. Y hoy estamos allí, frente a nuestro pedacito de alma. Mírenla. Y van a preguntarle, y les va a responder, van a preguntarle, ¿por qué te fuiste? Y no lo filtren, no lo piensen mucho, lo que sea que les llegue a la cabeza, recíbanlo. ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo te fuiste? No lo filtren, lo que sea que les responda está bien. Si sea una imagen, un olor, una frase, una palabra. ¿Cuándo te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Ahora van a preguntarle, ¿qué necesitas para volver a mí? ¿Qué necesito aprender para que vuelvas a mí? Y escuchen lo que sea, puede ser una palabra, una frase, una imagen, lo que sea. Pregúntenle a su pedacito de alma, esa lucecita que está frente a ustedes, ¿qué necesitas para volver a mí? Y ahora van a decirle que le prometen lo que sea que les haya dicho. Te prometo que voy a hacer eso, te prometo que me comprometo a aprender eso, lo que sea. Y van a observar cómo a medida que ustedes dicen lo que prometen, ese pedacito de alma va a empezar a meterse a ustedes y esa lucecita va a empezar a tocar el centro de su pecho. Y de repente el color de esa luz va a empezar a expandirse por ustedes, por su pecho, sus ojos, sus manos, su cabeza, su abdomen, sus piernas. Y de repente todos ustedes es de esa luz, de ese color hermoso y se sienten bien, tranquilos, cálidos. Despacio van a ir saliendo de ese salón
de nuevo por la puerta y de nuevo se encuentran al guardián, pero esta vez los ve con ternura, su mirada ha cambiado, les sonríe, el guardián les sonríe. De nuevo entran al lago y el río los vuelve a tomar, pero esta vez su cauce ha cambiado y los va a ir sacando lentamente de la cueva. El río los va a ir subiendo lentamente por la montaña y esta vez el agua se siente más cálida, más agradable y el agua se ve más brillante y es más ligera y es más liviana, es más fluida. Como es la vida cuando estamos integrados, como es la vida cuando nuestra alma está completa, cálida, cómoda, fluida. El agua, el río los va subiendo colina arriba, de nuevo vuelven a ver el mismo paisaje, pero esta vez es más bello, hay más colores. Y el río los va subiendo hasta llegar a la orilla donde comenzaron. Y ahí el río para en esa orilla. Y ustedes salen del río y de nuevo se encuentran sentados a la orilla con el árbol al frente, pero esta vez el árbol está lleno de frutos. Está más grande, más frondoso, más hermoso. Como es la vida cuando estamos completos. Más frondosa, más abundante, más bella. Y de nuevo van a hacer conciencia de su respiración, cómo entra y sale el aire de su cuerpo. Y cuando se sientan listos van a abrir los ojos. Respiren profundo, una última inhalación profunda con los ojos abiertos. Y si pueden, unas 2 o 3 personas que nos regalen una palabrita. Una palabrita con la que se hayan quedado después de este ejercicio. Una sola, no una frase, una palabrita, un título. Gracias, Lucía. ¿Alguien más? Tranquilidad. Gracias. Una palabrita, anímense, un par más. Pónganle título a esta experiencia. Reencuentro. Paz. Paz, Paz reencuentro, espiritual. paz espiritual, Felicidad. calma, felicidad, Armonía. armonía. Se siente como todo muy calmado, como si fuera uno en algo como más trascendente. Sí, pero no me deja así, más se ve diferente, se siente, a pesar que estamos en casa, hay gente hablando, todo el mundo en su cuento, pero se sintió como si uno estuviera dentro de una burbuja y no se sentía sino lo que estaba allá adentro. Muy hermoso. Qué bueno, me alegra mucho. Y miren, es importante que esa sensación con la que esté cada uno, respírela un poquito más. Concentren en esa sensación, en relajación, en calma, en esplendor, lo que sea esa sensación. Respírenla un poquito más, un ratico más allí. Y con esa sensación vamos a ir terminando la sesión. Recuerden que dentro de 8 días nos volvemos a ver para nuestra sesión final. Recuerden que ojalá puedan hacer el ejercicio que les planteé. Y para quienes estén interesados, esta es la pregunta que si quieren pueden responder en el chat para participar en las 2 sesiones de coaching que van a estar disponibles para ustedes. No sé si Isabel o Carolina o Andrés quieran decirles algo. Bueno, no, como para un poquito la dinámica del sorteo, lo que vayamos a hacer, como lo decías al principio, Juliana, la idea es la pregunta y la primera persona que conteste adecuadamente en el chat. ¿Listo? Sí, ok. Perfecto. Bueno, creo que ya se está moviendo ese chat. Bueno, sí, ya tenemos la primera intervención de Margie González.
Recuerden que son 2 cupos que tenemos, entonces tenemos también la segunda participación que es de Erickson Aranzales. Yo creo que ahí tenemos nuestros 2 ganadores. Ganadores, sí, yo creo. Perfecto. Margie y Erickson, a los 2 les pedimos que por favor nos regalen su correo electrónico allí o a Isabel o a Carolina, y yo en el transcurso de la semana me estaré poniendo en contacto con ustedes para coordinar su sesión individual. Todos 2 son asociados al fondo, entonces estaremos contactándonos con ellos y te estaremos facilitando los datos, ¿vale, Juliana? Perfecto, muchas gracias. Nuevamente les agradecemos a todos. Si pueden encender cámaras para la foto, Juli. Por favor, sí. Por favor. Yo la tomo, si pueden, por favor, todos pongan su cámara. Camarita para dejar la reseñita del día de hoy. Vamos a tomar 3 cámaras porque tomo mucho, entonces toca ir tomando muchas cámaras. Entonces sonrían todos. 1, 2, 3. Momento. Sonrían todos otra vez. Y una última vez. Listo. Muchísimas gracias a todos. Espero haya sido útil para ustedes y espero poderlos ver el próximo martes otra vez. Gracias, Juliana. Gracias a todos. Buenas noches. Felicitaciones Bueno, a Marti y a Erickson. Qué bueno que hayan disfrutado. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana, y puede que les siga muy bueno. Muchas gracias, muy bendiciones. Gracias. Muy especial la sesión, Gracias. muy especial la conferencia. Muchas gracias a todos ustedes también por acompañar. Les deseamos una feliz noche y me uno a las felicitaciones para nuestros asociados que resultaron ganadores. Recuerden que en la próxima sesión tenemos 2 sesiones más de coaching para sortear, entonces para que también nos acompañen. Un abrazo, Juliana, muchas gracias. Que Andrés, descanses. un gusto, que descanses. Muy chévere, ok. Hasta luego, Isa, hasta luego, Carolina y demás compañeros, que descansen. Chao, jefe. Hasta luego, don Gracias. Andrés, que Nos vemos descanse. mañana. Ok, Gracias. bueno, feliz descanso, hasta luego. Gracias. Julita estaba escribiéndole a todos y te escribí solo a ti. Nos vemos dentro de 8 días. Okay. Bueno, vale, entonces estamos hablando. Chao, chao. Chao.